Hablar sobre fetichismo en la pareja es más que hablar de relaciones sexuales. Se trata de una experiencia que para muchos puede parecer algo extraño, que no todos deciden compartir con su pareja y que a veces los hace sentir culpables. Hay quienes se sienten fuertemente atraídos por unos zapatos de tacón o incluso sienten placer por ver pies desnudos, pero puede convertirse esto en un conflicto de pareja. Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es fetiches y pareja. Quédate con nosotros. ¿Qué programón tenemos esta mañana? De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes de pareja en Diálogos en Confianza, hablando de los fetiches y la pareja. Hablar de qué son los fetiches, porque muchas veces también se confunde quizá con las fantasías sexuales. Ahorita los expertos nos dirán cuál es esta diferencia y también las ventajas que tiene compartirlos con la pareja y cuándo se puede convertir también en una obsesión o en un problema para la pareja. Y de verdad tenemos un super panel que ahorita les voy a presentar, pero antes Óscar Virués estará, por supuesto, en las redes sociales para contestar y dar lectura a todas las preguntas que surjan acerca de este tema, que seguramente habrá muchas. Seguramente habrá muchas preguntas, así es, mi querida Carmen, muy buenos días. Buenos días. Igualmente a todas las personas que hoy pues, se conectan a través de la señal de Canal 11, a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, para compartir sus dudas, para compartir sus comentarios o sus testimonios. Desde luego un tema muy interesante y también en la línea telefónica esperamos su retroalimentación. El número para comunicarse al centro de contacto con la audiencia es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional. Y de verdad, pues creo que será muy interesante. Así que en el Facebook Live ustedes pueden también seguir la transmisión en vivo, además de irnos comentando. Y también hay otra forma de poder ver el programa en línea, que es www.canal11.mx/diálogos. Así que ya esperamos sus comentarios. Comenzamos. Comenzamos presentando a nuestros invitados. Está con nosotros Francisco Delfín Lara, médico y terapeuta sexual. Bienvenido, Francisco. Gracias, Carmen. Un Paco placer. de cariño. Sí, sí, claro que sí. Mucho gusto. Igualmente. María Antonieta García, médica sexóloga. Qué gusto. Gracias, igualmente. Como siempre, estar aquí. También está con nosotros José de Jesús González Salazar, psicólogo, terapeuta sexual y de pareja. Hola, muy buenos días. Un gusto estar aquí y compartir. Es un honor con este panel. Qué barbaridad. Súper panel. Eusebio Rubio Aureoles, médico y terapeuta sexual. Carmen, muchas gracias. Bienvenido. Mucho contento de estar aquí con tantos amigos y colegas. Sí. David Barrios, médico sexólogo y psicoterapeuta. Gracias, Carmen. Un gusto de estar aquí con Óscar, con tu público y con grandes amigos y colegas. Muy bien, pues vamos a ver qué entiende la gente por fetiches. Esto lo preguntamos en la calle, aquí tenemos algunas respuestas. Tengo una idea que son gustos raros o costumbres que una persona tiene que no son muy comunes. Solo sé que es como relacionado a la atracción sexual y que es como algo que la persona le atrae sexualmente. Son cuestiones sexuales que te atraen como persona, ¿no? En específico, cada uno tiene un específico gusto en ese aspecto, ¿no? Ciertas acciones o ciertos objetos o ciertas manías que tiene entre una pareja para excitarse, ¿no? Por ejemplo, pues, si usa cualquier tipo de encaje o de prenda que incremente la excitación a la pareja. La ficción de la persona a ciertas cosas que le gustan. Guardar cosas porque nos provoca placer. ¿Hay algo que a ti te gusta de la otra persona? O cierta afición como por los pies o por cosas así. Pueden ser manos, ojos, piel. Atracciones a cosas sexuales, así. Entonces, bueno, que es algo que está un poquito más de moda, ¿no?
Aquí dice que está un poquito más de moda, pero ¿qué es el fetichismo? Porque el otro día yo estaba con un grupo de amigas y justamente dije, oigan, fíjense que voy a tener el tema de fetichismo y quisiera saber si ustedes tienen algún fetiche. Algunas me decían que no, otras estaban un poco confundidas porque me decían, bueno, a mí me gusta ir a los moteles con mi pareja, ¿será que eso es un fetiche? Dije, se los voy a preguntar a mis especialistas. Que ellos lo respondan, ¿qué es un fetiche? ¿Querías decir algo? Sí, arranca. Sí, porque si no, no. Okay. Yo creo que vale la pena, en lo que escucho, hay una gran confusión acerca de lo que es un fetiche. Vale, hacer un poquito rollito. La gente podemos sentir excitación, emoción ante un contexto, ante las circunstancias que pasan, donde pasan, ante las personas que me acompañan en la experiencia y ante lo que hacemos, pero también mucho con los objetos que participan de la experiencia. Los fetiches de estas 4 cosas se refieren únicamente a los objetos o a las partes de un cuerpo de un animal, que también son capaces o tienen el potencial de provocar deseo, excitación e incluso orgasmo en una persona. O sea, por si mi amiga que le gusta ir a los moteles, no es el lugar en sí, sino un objeto que existe dentro de ese motel. Así es. Que le excita. Si es que pasa eso. Porque mira, aparte, a mí me parece que el fetichismo es uno de estos temas muy fascinantes porque hablan con mucha claridad de la complejidad del erotismo de los seres humanos. Es decir, hay cosas que a todo mundo universalmente excitan, como la vibración, el contacto con los genitales. Eso estamos construidos, los nervios se conectan y nos producen reacciones sexuales. Pero esa quizás sea la menos relevante de las formas de excitarnos. Los seres humanos integramos la excitación a través del significado que le damos a las personas, a las cosas, a las circunstancias, como decía José. Entonces, convencionalmente hablamos de fetichismo cuando un objeto inanimado se erotiza. ¿Se erotiza qué quiere decir? Adquiere poder de excitarnos. Y esto, pues, es toda una gama de cosas, ¿no? Hay gente que, pues, un objeto inanimado puede ser una fotografía de mi ser amado, está muerto el objeto, no es vivo, pero me produce tremendo. Esta es una, digamos, muy obvia significación a través de la imagen, pero luego hay otras que se distancian y se distancian, como las que nos pasaron, como los zapatos, por ejemplo, que no dejan de ser del sexo que lo atrae uno, y otras que de plano, para quien no está metido en esa estructuración de la significación, perdón por el tecnicismo, le resulta completamente extraño. Ahora, toda esa gama de cosas es fetichismo. ¿Solo objetos? Por convención, ¿sí? Convencionalmente hablamos de objetos inanimados, es decir, pero realmente habla de cuán plástico y cuán amplia la manera en que los seres humanos, de hecho, desarrollamos nuestra capacidad de erotizarnos, empezando por ahí, ¿no? A mí me parece espléndida la explicación de Eusebio. Antiguamente decíamos, hay respuestas sexuales de tipo reflejo, lo que decía Eusebio. Alguien va en el transporte público y si se roza, a veces accidental, y la inmensa mayoría de las veces no accidental, tiene una respuesta, pero fue refleja. Y hay algunas respuestas de orden psicológico, y lo que habló de la complejidad de todo esto. Y me gustó cuando dijo, pues alguien trae la foto de alguien, y a veces es la foto y se va complejizando más, porque también los aparatos electrónicos, estos celulares que apagamos, a veces se mandan fotos de ciertas partes del cuerpo y erotizan a la gente. Esto es en el plano de lo erótico, y voy a meter aquí la puya para que luego le entre David. Hace años, hacíamos una propuesta y hablábamos en principio de expresiones comportamentales de la sexualidad. Después hicimos una reducción y hablamos de expresiones de la sexualidad. Y decíamos, eso de expresiones de la sexualidad, ahora lo conocen como parafilias, y le vamos a entrar a eso. Sí. Pero decíamos, todo mundo tiene la potencialidad de desarrollar esto. Y decíamos, hay una parte no erótica y hay otra parte erótica. La de las fotos, que dijo Eusebio, pues no les pido que saquen sus carteras y que nos enseñen qué traen en las carteras, porque hay gente que puede traer la foto de la hija. Hijo, ya va a cumplir 4 años, la traigo ahí y me recuerda muchas cosas. Pero hay otros, y ni modo, a veces traen santitos,
que dicen, este San Judito Tadeo, el patrón de las causas difíciles, y le atribuye una serie de cosas a esa imagen. Entonces, es una especie de fetichismo no erótico. Los amuletos también lo son. Y luego está la parte erótica, lo que decía Eusebio. La complejidad sí, porque puedo atribuir cuestiones erotizantes para mí a objetos como los ya mencionados, pero también a una mano, a un pie, una foto muy sugestiva. Es decir, aquí viene la complejidad de lo que hacemos, la potencialidad que tenemos los seres humanos. Ahí no hay bronca. A veces la bronca es cuando se considera que solamente de esa forma se excita a la persona. Bueno, esencialmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros que han precedido, yo quisiera agregar algunos elementos. Desde el existencial humanismo consideramos al fetichismo y a otras manifestaciones justo como eso, como manifestaciones de la diversidad sexual, para poder marcar la línea, marcar la raya con la patologización de estos comportamientos que se ha difundido mucho desde el ámbito psiquiátrico y desde el público, como vimos en los testimonios. Quisiera asentar la idea de que no es algo raro ni extraño, sino ampliamente común y forma parte de la amplísima gama de la diversidad sexual. De hecho, los seres humanos ordinarios, como yo, no como los que están aquí, que son extraordinarios, fetichizamos continuamente. Y en ocasiones, como ya apuntaba Paco, le damos una connotación erótica. Yo no considero que sea el objeto o la representación de la persona lo que tenga el poder de erotizar. Yo creo que es la propia persona la que pone en juego sus mecanismos, sus ideaciones, sus afectos y, por supuesto, su deseo, su excitación y orgasmo para dotar de ese poder al objeto. Es la propia persona. Entonces, ¿cuándo se convierte este objeto en un fetiche? Porque a lo mejor hay objetos que nos pueden erotizar, pero ¿cuándo ese objeto es un fetiche? Bueno, aquí, como se ha dicho, es complejo. Desde representaciones simbólicas hasta representaciones personales que nos remiten a la evocación, al recuerdo y a la propia fantasía. Yo sí creo que están estrechamente ligados las fantasías, las ensoñaciones con la situación objetal. Y subrayo lo de la no patologización de esto, porque de pronto cuando hablamos de rareza, de que es algo extraño, de que es algo patológico y que hasta se ha clasificado eventualmente como patología cuando tiene ciertos rasgos, de alguna manera favorece que la persona introyecte, haga suya la noción de que algo está mal en su cabeza o en su cuerpo o en su respuesta sexual. Y creo que algo que debe tamizar, según yo, lo que ahorita estemos platicando, es que justamente no es así, que debiéramos aproximarnos al fetichismo para que deje de darnos miedo, conocerlo, explorarlo, reconocer nuestra propia fetichización y ¿Cómo nos damos cuenta? Y como veremos más adelante, cómo podemos incluso combinarlo con las fantasías y los deseos de la pareja, porque se hablaba en la cápsula de cuando genera conflicto, pero también puede ser motivo de cohesión, de exaltación de los sentidos y de pasársela, como dice Paco Delfín, muy chido. ¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos un fetiche? Cuando lo sientes, cuando lo que sientes, acaban ellos muy bien de hablar de que te genera una sensación de deseo, de excitación, de orgasmo, o sea, que te puedes meter a lo que es la respuesta sexual humana y entonces cuando tú empiezas a sentir placer, que es justamente esta parte erótica, la capacidad de sentir placer, es en el momento que tú dices, ok, eso me gusta y con eso yo puedo acceder a deseo sexual y excitación. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que ese objeto para nosotros es importante en nuestra erotización, es cuando esto es un fetiche, pues. Me parece que el que nosotros lo nombremos nos tiene que servir única y exclusivamente para conocer el acto, no para patologizar ni para estigmatizar a las personas, sino solamente para poder conocer la gama de formas que nosotros tenemos para llegar justamente al erotismo. Y aquí algo que a mí me parece muy importante es que los fetiches en general, en el caso de los varones, y el erotismo en general, en el caso de los varones es muy permitido. Se permite que les gusten las medias negras, la ropa de encajitos, los zapatos y tal. Pero cuando las mujeres decimos o accedemos
no solo al placer, sino al decir, me gusta un enmascarado, me gusta, y no es por el enmascarado en sí, sino por la máscara, las capuchas, etcétera, las personas dicen, estás enferma, estás loca, seguramente te vas a convertir, ¿no?, en una mujerzuela, o ten cuidado porque no te vaya a gustar excitarte más y luego vas a andar buscando hombres. Entonces, eso genera mucho miedo en las personas. Por eso, muchas veces cuando uno le pregunta a las amigas, ¿y cuál es tu fetiche? Yo no tengo, yo no sé. Y la realidad es que de repente uno bloquea y no se da cuenta que tiene uno esos gustos, pero básicamente porque uno los bloquea propositivamente para no ser esa persona mala, sobre todo en el caso de las mujeres. Entonces los fetiches sí tienen que ver dependiendo del género, como tú ahorita lo decías, que a los hombres se les ve como que el fetiche de ellos son las medias, los tacones, el látex, el cuero. Depende. Mira, sí, claro. Esa es una de las cosas. La atribución erótica del objeto es algo muy personal, muy individual. Entonces, si a mí no me gustan las medias negras, qué bueno, y a mí me fascinan y me ponen todo excitado también, ¿no? Y sí, el que le gustan las medias negras tiene un grado de fetichización, si gustas tú, de las medias. Pero yo quiero rescatar un comentario que hizo Paco al inicio y que luego aquí con toda esta antipatologización que se expresó, se puede medio perder. Patologizar quiere decir ver enfermedad donde no la hay. Eso quiere decir patologizar. Que si yo veo, como lo que está diciendo, ¿te gusta eso? Híjole, es de estar bien chiflada y qué barbaridad, te vas a perder. Eso es patologizar, es decir, ver el mal, porque la enfermedad es mal, donde no hay. La patologización hay que tener cuidado, pero sí hay ocasiones, como mencionaba Paco, que el mecanismo del fetiche genera problema. Y por eso es que hay una discusión tremenda, que si quieres ahorita que regresemos de la musiquita que ya llegó, abordamos esta demás historia, la historia de cómo se ha clasificado, qué es lo que ha pasado, la discusión actual que está llevando a desclasificar por completo al fetichismo, pero de todas maneras hay ocasiones en que genera conflicto, sobre todo en la pareja. Y yo creo que hay que delinear bien cuándo es problemático y cuándo no. Y ahí sí va a empezar la bronca de sexólogos en Red Nacional. Exactamente. Esto lo vamos a comentar después de esta pausa. Ya volvemos. Regresamos con más aquí de Diálogos en Confianza, hablando del fetichismo y la pareja. Eusebio, quisiera retomar lo que estabas comentando antes de la pausa, de los conflictos y los problemas que puede generar en una pareja el fetichismo. Un poquito de historia, a ver si no me extiendo mucho. Mira, el abordaje científico, que casi fue más bien médico de la sexualidad humana, empezó con estas cosas. Empezó con la variedad de cosas que hace la gente para excitarse, con un librote así que se llamaba Psicopatía Sexual, para precisar, ¿no? de Richard von Krafft-Ebing, ¿no? Y ese libro es una colección de absolutamente fascinante, impresionante, de cosas que la gente hacía para excitarse. Ya nada más con que no se parecía a lo común y corriente, ya lo anotaban y lo catalogaban. Y efectivamente se empezó a generar la idea de cualquier cosa que no fuera tener coito para tener bebés, estaba enfermo y mal. Muy permeado por la tradición judío-católica. Sí, por un poco las sociedades en las que... Entonces, de ahí para adelante ha venido un proceso de reflexión, espérate, ¿en qué consiste lo enfermo? Nada más que no te gusta y es enfermo. De ahí va a desarrollar pues una serie de despatologizaciones muy importantes. La homosexualidad, la discusión actual sobre transexualidad y en el caso de estas conductas parafílicas, el fetiche, el travestismo y ya estas 2 o 3 están ya formalmente desclasificadas en algunos países y hay una propuesta internacional de eliminarlas de la clasificación porque no son un problema de salud pública, no le pasa nada a la sociedad ni a nadie con que haya grupos de personas que tienen conductas
Por ejemplo, ahorita estamos en una revisión de un club de amantes de los pañales, que es un fetiche. Sí, es un fetiche. Y están organizados y hay grupos y todos y se reúnen y algunos están erotizados y otros no están erotizados. Bueno, todas estas rarezas no tenemos por qué denominarlas patología. En la clasificación americana acaba también de haber una nueva visión y las conductas estas parafílicas ya nada más se incluyen como patología cuando dan malestar. Si la persona está feliz y contenta y todo, no, ya ni siquiera se sacan ningún diagnóstico. Ha habido una evolución ahí muy clara. Ahora, ¿esto qué nos dice? Bueno, pues que hay mucha gente que tiene sus fetiches y que está feliz de la vida y tiene su forma de expresión sexual y nadie deberíamos de sino pues entenderla y apreciarla y a lo mejor hasta aprender un poquito, porque muchos de los fetiches pues son muy divertidos, ¿no? ¿Pero todos somos fetichistas? Yo creo que cabe la probabilidad, tenemos la potencialidad de desarrollarlo. Y yo creo que debería de haber una línea bien trazada en algo que comentó Oscar, de lo que dijo nuestra querida amiga Lupita. Hay que diferenciar entre fetiche y metiche, ¿no? Porque el fetichista puede hacer sus cosas, por lo general, muchos son aislados, y entonces no daña a nadie en esa cuestión. Puede dañar si es muy aficionado, por decir algo, a las tangas, y vive en el edificio D, que tiene 40 departamentos, y si ya destangó a todas las vecinas, pues sí se convierte en una bronca para la sociedad. Pero si se ha modernizado, porque se van mezclando las cosas, y ahora pueden adquirir, por ejemplo, ropa interior por internet, que está usada, garantizada, ¿no? Está garantizado que es usado, y entonces aquel pues va y el buquet y dice, me quedo con esto, y esto me excita, esto me prende. Ahí no hay bronca para con la sociedad. De vez en cuando alguien se puede sentir muy mal con su comportamiento, y puede ser por la influencia de lo que decimos, lo que comentaba Tony, estás mal y todas estas cuestiones. También se ha apuntado mucho a que solo los hombres son parafílicos o fetichistas, ¿no? Pero también hay mujeres que tienen estos rasgos, solo que a mí me parece que la sexualidad femenina desde hace miles de años ha estado reprimida, escondida. Los identificamos nosotras, las mujeres, porque ya lo comentabas tú, Antonieta, que a veces nos da vergüenza quizá a lo mejor decirlo. Y yo me di cuenta en la reunión que tuve con mis amigas, ¿no? Entonces, no, nada más una fue la que se atrevió a hablar. Entonces, ¿esto nos da vergüenza? Hay una idea, perdón. No, está bien. Bueno, a ver, vamos por partes, sí. Primero me quisiera referir brevemente a lo que comentó Eusebio, porque me parece muy importante. Lo que nos ha dicho demuestra cómo muchas veces los prejuicios ideológicos se transforman en diagnósticos clínicos. De ahí este tardío pero muy necesario y plausible esfuerzo de las asociaciones, de las instituciones, para ir desclasificando la patología, comillas, de los comportamientos sexuales, por un lado. Por otra parte, es muy importante apelar nuevamente a la ética, porque en la sexología, cuando menos en la sexología existencial humanista, sostenemos que todo comportamiento sexual o erótico es válido siempre y cuando corresponda a la famosa triple regla de oro. Yo estoy bien, me siento a gusto, mi pareja o mis parejas están de acuerdo y participan, y no le hago daño propositivamente a terceras personas. Cuando esto se cumple, me parece que no valen patologías ni juicios adversos que transformen el prejuicio en diagnóstico. Ahora, respecto a la vergüenza, sí, claro, porque hay una introyección, hacemos nuestro toda la serie de culpas, de inadecuaciones, de vergüenzas que pululan o que están en la sociedad o en sectores de la sociedad conservadores, donde generalmente tenemos nuestra matriz cultural de aprendizaje, y de pronto nos da pena el propio placer, o el sentir que el placer que experimentamos no corresponde a lo convencional o a lo establecido. Comillotas, a lo normal, a lo que debe ser, a lo que Dios mandó, etcétera, etcétera. De tal manera que muchas veces esta introyección hace que haya una cosa que algunos llaman egodistonia, es decir, yo me siento mal por mi propio comportamiento, yo censuro mi propio comportamiento con normatividades que a lo mejor son de allá afuera. En ese sentido creo que es muy importante someterlo a reflexión, volver a verlo con ojos diferentes, con otra visión distinta, y desde luego, como apuntaba Eusebio, avanzar en este proceso mundial
de ir desclasificando patologías que no lo son realmente y diferenciarlo nítidamente de lo que sí constituye conflicto para la persona, para su pareja o que le haga daño a sectores de la sociedad. A mí me parece que en la actualidad las personas más jóvenes tienen mayor información en relación a lo que es el cuerpo, el erotismo y mayores permisividades. Si bien es cierto que hay esto, que hay más información y se pueden tocar más, y pueden masturbarse, y ya se puede hablar de masturbación y tal en público, pues, aún estamos, en el caso de las mujeres, educadas para tener áreas prohibidas en el cuerpo y para no tocar el cuerpo para erotizarlo, sino más bien como para cuidarlo y ser bonitas y estar presentables y apetecibles para los hombres, ¿no? Y esto hace entonces que estas sensaciones corporales del deseo, de excitación, sean mayoritariamente inhibidas. Y las paso a otro tenor que es, tengo ganas de hacer algo y entonces se me antoja y hago otras cosas que pueden ser como disfrutables. ¿Qué es lo que hace esta forma de ir inhibiendo el placer corporal? Pues que en el momento que yo veo algo que me gusta, por supuesto que lo omito, pareciera que no existiera. Y entonces lo voy bloqueando. Si yo no lo veo, entonces es como si no existiera. Hasta que yo puedo ponerme en contacto con mi cuerpo y poder percibir qué está pasando con mi cuerpo, puedo decir, ok, ¿cómo puedo acceder al placer? Y lo primero que las mujeres dicen es al contacto. Cuando me tocan, cuando me rozan, y cuando te tocas tú, no, cuando me toco no. O sea, yo solo me toco para ponerme cremita, bañarme, tratarme bien. Cuando las mujeres comienzan entonces a ver que ellas pueden tocarse, que no solamente es el contacto con las demás personas, ahora sí pueden pasar a identificar que hay otras cosas que también las erotizan. Y ahí podemos, como ya lo habían mencionado mis compañeros, muchas cosas que pueden ser eróticas. Cada una va representando a partir de sus propias fantasías, a partir de sus experiencias. Y creo que esa es la parte más importante. Cuando yo me doy la oportunidad de vivir una experiencia y decir, sí me gustó o no me gustó, eso es lo que me va dando a mí como la capacidad de poder ir eligiendo con cuáles accedo más fácilmente al placer y con cuáles no. Esta parte, aunque se oye fácil, no es tan fácil porque se requiere de mucho trabajo de introspección, de mucho contacto y de estar trabajando justamente con los prejuicios y con todas esas creencias que nosotros hemos aprendido, aunque no nos las hayan dicho nuestra mamá así directamente, lo hemos oído en la gente que está a nuestro alrededor y oímos cómo critican, cómo juzgan, cómo patologizan, cómo estigmatizan a las mujeres. Y entonces yo también hago exactamente lo mismo y me comparo con aquella a la que ya le dijeron puta y entonces digo yo no quiero ser una puta y me comparo con aquella a la que ya criticaron por cómo se ve, cómo se mueve, cómo se viste y yo no quiero que me critiquen, ojo, sí quiero hacer eso, pero no quiero que me critiquen, entonces yo voy limitando mi erotismo. Eso es algo que las mujeres tenemos que ir reconociendo y tenemos que trabajar para recuperar el cuerpo. O sea, y bueno, un poquito retomando de todo lo que se ha compartido, yo creo que hay que marcar que hay fetiches sociales, que no todo es individual. O sea, hay cosas que culturalmente se les ha atribuido que tienen un potencial y que a lo mejor no lo tiene para la gente. Pero decimos, ah, claro, una mujer en medias, y a lo mejor solo se vuelve un accesorio de la experiencia agradable, pero el fetiche sí debe tener esa carga, que ojo, no significa que por verlo ya me excito, es una cuestión potencial, me puede provocar algo. Y cuando lo empezamos a revisar en esa reflexión personal, por ejemplo, alguna mujer se puede percatar que la barba, que el vello corporal resulta muy erótico y que se empieza a cachar que entre dos personas, uno que es lampiño y uno que tiene barba, se siente más atraído por el que tiene barba. Cuando vamos reconociendo ello, ¿no? Si vamos quitando toda esta preocupación de lo que es enfermo, nos damos cuenta que tenemos un gran repertorio que nos puede avivar la experiencia erótica, que nos motiva el encuentro erótico y sí, reconocer que me gustan personas con alguna calidad, me gustan objetos de cierto tipo, pero sobre todo marcar de manera importante es, tener un fetiche no significa que traigo un botón que me prende algo, es algo que me puede provocar, que me puede invitar, y yo puedo construir una cultura saludable
y coleccionar y disfrutar. ¿Cuáles eso. serían los fetiches sociales? Por ejemplo, en el caso, típicamente sí, por mercado en los hombres se habla de lencerías, por ejemplo, toda esa parte que le atribuye feminidad, ¿no? Que exalta la feminidad, es como el clásico fetiche, ¿no? Pero, por ejemplo, también desde la parte femenina, esta erotización de la masculinidad, ¿no? Justamente la barba, cierto tipo de cuerpos, ciertas vestimentas, también conllevan este elemento de fetiche social. Sin embargo, hablando... A ver, toca a Paco. Bueno, gracias. Ya está moderando. En realidad me tocaba a mí, pero adelante. No, por favor, mi querido Paco. Sirve que retomo alguno. Bueno, a ver, les leo rápido. Agustín Abor nos dice, o pregunta más bien, ¿todos y todas somos fetichistas? ¿Tenemos esta potencialidad? ¿O hay algunas personas que no? Y nos manda saludos desde Yucatán. Saludos igualmente. Lavinia Valerio. Bueno, y esta pregunta es interesante porque también la hacían. Luna Mariana preguntaba, ¿y una persona puede ser también un fetiche? Y relacionándolo con eso, Lavinia Valerio dice, en este momento tengo un fetiche con mi tele, amo a este panel. Lavinia está correspondida. Bien hecho. Saludos a Jalapa. Muy bien, también nos dice Fotos, en ocasiones el erotismo al fetiche va más allá de un cuerpo físico. Por otro lado, también dice, también hay veces que se puede erotizar con algún tipo de música, de imágenes, un lugar, incluso algún audio, etcétera, y no precisamente tener una relación amorosa. Bueno, y separa también, ¿habría que tener una relación amorosa o solamente puede ser erótica? Por otro lado también, Iván Rentería nos dice, yo soy fetichista de los pies femeninos, pero desde pequeño, desde que soy un niño. Mi pregunta es, ¿esto será por genética o a qué se debe? Porque siendo desde niño aún no me lo puedo explicar. Por otro lado también nos dice Leonel Ancam, bueno, hablando de fetiches, yo me siento o me considero una persona fetichista en algunos momentos. Entonces aquí cabría preguntar, claro. ¿se puede ser fetichista en algún momento y dejar de serlo en otro? Sami, el fetichismo va desde el simple labial rojo hasta objetos que lastiman a grado hospitalario. Todo con medida, nos recomienda. Diana, el panel de especialistas está de lujo y escucharlos juntos enriquece mucho al programa. Nos dice también Yaotl, el erotismo siempre es útil en la construcción de mejores relaciones, la pornografía no. Pero entonces me deja pensando, el que yo me aficione al cine porno, ¿esto también podría considerársele un fetiche? Por otro lado, Macarena Hernández, muy cierto, una mujer con fantasías, fetiches, deseos en esta sociedad machista nos ven como putas o mujeres fáciles. Por otro lado, nos dice Tania García, a mi esposo le gusta la ropa interior, pero le gusta ponérsela. El fetichismo, pregunta, ¿podría ser una enfermedad? ¿Eso lo puede llevar a la infidelidad? Porque también le gusta observar a las mujeres. Esta otra llamada, que tarda un poco en cargarse, Ramón Garza, ¿pueden considerarse sinónimo fetiche y amuleto? Felicidades al panel. Miguel Ángel Bautista, ¿podrían aclarar si el fetichismo es meramente una cuestión erótica? Humberto Ramírez, yo siento que el fetichismo es a veces hereditario. No sé qué podrían decir con respecto a ello. Lo digo, pues en mi caso yo veía que mis hermanos y yo teníamos cierto fetiche por los pies de las mujeres, pero bien arreglados, pintados. Y en lo particular, pues tuve una fortuna de que me gustaban mucho los pies de mi esposa, pero además ella también quería que se los cuidara y que se los besara. Entonces siento que sí hay cierta herencia en ello. No sé qué podrían decir los expertos y también me gustaría saber si hay estadísticas para saber a cuántos nos gustan los fetichismos o el fetiche de los pies. En lo particular, a mí me fue muy bien, pues a ella le gustaba que lo besara y eso me encantaba. No sé si tenía que ver con lo que decía hace rato José de Jesús, si este es un fetiche social, porque él decía, pues a lo mejor es heredado, pero porque en la familia o esta cultura entonces es como, ay, mira, ya se puso las medias de red, wow. Y entonces empieza como a contagiar de alguna forma esta conducta, ¿no? Mucho que contestarle a nuestro público. Sí, hay varias preguntas. Que esto te da como para que estemos aquí varios programas, porque todo el día platicando. Son sensacionales las preguntas. Sí. Yo digo, pero es una opinión, que todos tenemos la potencialidad de ser fetichistas. Y la potencialidad va de 0 a 100. Entonces, si alguien lo tiene en 0, pues es ¿Y podemos tener más de un fetiche?
Por supuesto. Como es que una de las llamadas que decía que le gustaba la ropa interior o la lencería, Sí. pero también le gusta ver a otras mujeres. Pero no se pierda el siguiente segmento. ¿Ya hizo la Ay, musiquita? Ya casi. Tenemos, ¿cuánto tiempo? 40 segundos. 40 segundos, nada más para hacer una sugerencia. Mira, es que el usar palabrejas es de estas cosas que a todo mundo fascina y confunde. Todo el mundo tiene la posibilidad de erotizar casi cualquier cosa. Eso es lo que es más real. Yo no quiero dejar volando este asunto de cómo estos fetichistas de pies se encontraron la pareja con la cual el fetiche pudo encajar. Porque esa es la bronca generalmente. Cómo empatar en tu vida íntima, en tu vida de pareja, tu fetiche después de la personal. pausa, y también tenemos una entrevista con Leora acerca de cómo se ve el fetichismo desde el psicoanálisis. Tenemos que pensar, ¿no?, que desde el psicoanálisis Freud mismo llamó perversión a toda la sexualidad humana. O sea, la sexualidad humana es perversa. ¿Y qué quiere decir eso? De repente le tenemos un poquito de miedo a la palabra, ¿no? Pero quiere decir que la sexualidad tiene muchas maneras de satisfacción. No solamente es la genital. El objeto fetiche se vincula desde Freud, ¿no?, a las estructuras o comportamientos perversos, porque el objeto fetiche viene a ser un objeto específico, característico, donde la persona deposita, ¿sí?, una carga de historia sexual y solamente se vincula con ese objeto. Es decir, la relación, por decirlo así, sexual es con el objeto, no es con un otro, ¿no? Entonces la excitación, la forma de contexto erótico, ¿no?, incluso hasta yo podría decir pornográfico, es con el objeto fetiche. El objeto fetiche sustituye al otro como persona, ¿no?, borra, ¿no?, al otro, erradica al otro como persona para vincularse directamente con él, con el objeto. Las medias pueden ser un objeto fetiche porque tienen que ver con la historia de una persona y pueden generarle una erotización y una excitación sexual tan fuerte, ¿no?, que incluso puedes otra vez sustituir a ese objeto sexual. El caso, por ejemplo, de un niño que se excitaba, un jovencito que se excitaba con los botones, pero con cierto orden de botones. No era un botón, era una especie de línea de botones que incluso podríamos hacerla semejante a una vagina, por ejemplo. Pero tenía que ver, por su historia, tenía que ver con eso, ¿no? Con una historia de un padre y una madre especialmente expresivos en la sexualidad, vio muchas cosas, pero ante esos botones presentaba una excitación especial, digamos, ¿no? Entonces ahí podemos hablar cómo los objetos fetiches están vinculados a la historia, ¿no?, de una persona en específico. Todos tenemos comportamiento perverso. Como seres humanos, la perversión o la perversidad es la sexualidad. Es la sexualidad. Podríamos hablar de una equivalencia. ¿Por qué? Porque la perversión es todo el juego de placer-displacer. No es una patología, no es un diagnóstico, no es una categoría, no es algo a clasificar. Está en todos, en realidad, ¿no? Está en todos. La perversión está ahí, aunque no todos somos fetichistas. Esa es una diferencia importante. Gracias a Leora, aquí nos da su punto de vista desde el psicoanálisis. Me gustaría que ustedes retomaran un poco de lo que decía ella acerca de la perversión y por qué es importante también ver el fetichismo desde el psicoanálisis. Bueno, ella se refiere al bueno de Sigi, bueno, así le decía a su mamá, Sigmund. Vivieron una relación muy bonita y larga, pero es otro rollo. Sigmund Freud habló y dijo que la sexualidad infantil es polimorfa y perversa. Y polimorfa quería decir que se expresa de muchas maneras y perversa en esa época significaba no reproductiva. Es decir, que hicieran lo que hicieran los niños no iban a reproducirse. Y después el significado de la palabra ha ido modificándose. Y entonces perverso, podemos decir Javier Duarte es perverso, ¿sí? Pero ha cambiado un poco. De todas las preguntas que hicieron, me parecieron sensacionales, estupendas. Y preguntaba a alguien... que si era genético. Sí, que si era alguien preguntaba que si era genético, bueno, que si se heredaba. En el mismo psicoanálisis, desde Freud, después Otto Fenikel,
otro de sus grandes discípulos, y antes que ellos, en 1886, lo que decía Eusebio, Richard von Krafft-Ebing y Ellis, que también trabajó bastante en esto, decían que ocurría, por ejemplo, una acción en la que el niño, la mamá le dice, dame un masaje de los pies porque estoy muy cansado, fui al mercado, y entonces le está dando un masaje y a lo mejor sin querer se recarga en un lado y tiene una respuesta refleja y tiene una erección, y entonces dicen, va asociando esto para que se excite y después se va fijando. ¿Por qué? Porque vuelve a tocar unos pies y después se masturba, y cuando se masturba eyacula y siente bonito y se va reforzando esa conducta. Esa es una de las explicaciones que se dan. No es tanto que sea genético, sino vivir en familia también permite que se vayan compartiendo algunos comportamientos. Pero entonces se da desde edad muy temprana. Esa es una de las posibles explicaciones que no se sostiene mucho porque hay muchos que tienen esas mismas experiencias y no pasa. Yo creo que la respuesta más honesta a la pregunta ¿es genético o no? Es no sabemos. Porque para poder tener claridad respecto al origen genético de algo se necesitan muchos estudios que no se han hecho en los fetichistas. Es así de simple. La investigación sexual se hace en muchas cosas, pero así grandes estudios de fetichistas, con muchas personas haciéndole muchas cosas, simple y sencillamente no se ha hecho. Entonces, no sabemos. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero pues no importa mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, el color de pelo, pues sí es genético, ¿no? Y nadie estamos armando ningún problema por eso. Es decir, hay una diferencia entre que sea genético y ergo problemático y el asunto de que sea patológico o no patológico, es en primer lugar. Pero yo creo que la respuesta más honesta es en realidad no sabemos. En el caso de algunas otras digamos, conductas parafílicas o expresiones sexuales problemáticas, como la paidofilia, por ejemplo. Ahí hay mucho más investigación. Y ahí sí se han encontrado cosas que nos orientan a la posibilidad de que haya componentes orgánicos, neurológicos, que hacen que la integración de la información no ocurra igual que con otras personas, y a lo mejor eso nos explica el proceso que estaba señalando el psicoanálisis hace mucho, es decir, una experiencia se convierte en erotizable, a diferencia de otros que pues, muchas experiencias se convierten en erotizables. No sabemos muy bien. Las hipótesis psicoanalíticas que estaban siendo bien resumidas por la participante, la psicoanalista, me parece que explican mucho, pero no siempre, ¿no? Y además, yo creo que hay que ser muy claro, vale la pena entrar en esas honduras cuando uno quiere desarmar o cuando menos entenderse. Y eso es válido en algunas ocasiones. Es decir, uno puede tener el fetiche con los zapatos, tener una pareja que acepte los zapatos y un día, cosa que yo he tenido la experiencia en el consultorio, la pareja dice, bueno, a ver, oye, a mí me gustaría que me voltearas a ver más a mí que a los zapatos que podemos comprar en cualquier zapatería. Y eso genera un malestar en la pareja, en la propia persona fetichista que dice, caramba, me gustaría quitarme el fetichismo, yo creo que nadie está interesado, pero sí expandir mi posibilidad de conectarme con mi pareja. Yo creo que ahí es donde hay la oportunidad de un crecimiento que no estamos hablando. De hecho, la mayoría de expertos mundiales está de acuerdo. El fetiche se conforma, sobre todo los fetiches exclusivos, y esos ahí se quedan. No es algo que podamos borrar pero sí se puede trabajar para expandir la posibilidad, y en ese caso los métodos que se usan para el tratamiento, pues sí, se parece mucho al psicoanálisis, a tratar de entender de dónde viene, que la persona descubra por qué se atribuyó tal poder, y eso abre muchas veces la posibilidad de desarrollar otras formas de conectarse con la pareja. Si esto no ocurre, si uno está muy a gusto solo, si se encontró una pareja como la que le encantaba el masaje de los pies de la llamada de hace un rato, pues entonces no hay nada que hacer terapéuticamente o patológicamente, simplemente socialmente habría que desarrollar conciencia de que estas formas de expresión existen y que no necesariamente requieren acción de nadie, es decir, no requieren tratamiento, para decir claridad. David. Bueno, yo quisiera concordar con Eusebio y también matizar algunas de las cosas que ha dicho, porque de esa manera se genera la discusión y el crecimiento.
Creo que buscar un patrón orgánico o genético de una circunstancia, de un hecho, de una acción, en todo caso y en la mejor de las posibilidades nos ofrecería factores predisponentes que muchas veces en algunos científicos pudiera generar determinismos biológicos. Esto es a la de a fuerza. En todo caso, podría haber factores predisponentes que explicasen muchas otras cosas, pero no lo causal, por un lado. Por otra parte, yo creo que quienes estamos aquí, y no exagero, hemos hecho millares de historias clínicas sexuales de personas fetichistas. Y encontramos mayoritariamente que hay experiencias tempranas, generalmente prepuberales, antes de la pubertad, de fascinación, a veces simplemente un placer general, a veces un placer erótico, ante prendas, objetos, texturas o partes del cuerpo. Posiblemente también nosotros hemos encontrado una situación de género muy característica, que ya Antonieta aludía a ella y también José se refirió, y es la manera en que focalizamos o parcializamos las cosas. Por ejemplo, entre los hombres, muy mayoritariamente, solemos fetichizar fragmentando el cuerpo femenino. No vemos a la figura completa con su emocionalidad, su inteligencia, su sensibilidad, su proactividad, su belleza. Generalmente tenemos una visión, muchos hombres, no digo que todos, como de tipo tablajero o carniceril. Las nalgas de sutana, los pechos de fulana. Y de pronto despersonalizamos y fetichizamos, ahí sí en un sentido que igual que empezaba a apuntar Eusebio, puede generar problemas. Además del hecho de que la distracción que puede originar en un vínculo de pareja, el fijarse en un fetiche y desatender a la persona como un todo, genera muchísimos problemas. Y por otro lado, me parece también muy importante considerar que, volviendo al tema de la no patologización, que es una bandera que sostenemos muchos y que de cuando en cuando llegamos a pelear en otras, me parece que es importante la difusión de estos temas desmitificando su carga nociva, porque no necesariamente el reconocer el fetichismo de cada cual va a implicar una acción negativa hacia sí mismo y hacia el otro. Me parece que, repito, la introyección y la vergüenza, la culpa, la inadecuación que genera esta patologización, que va más allá del mundo psiquiátrico, patologiza a mi vecina y el que atiende la tienda de la esquina. Todo el mundo patologiza. El ir quitándole esta carga de estigma puede favorecer crecimiento personal. Y al revisar el vínculo de pareja, cuando atendemos lo afectivo, lo convivencial y lo erótico, el fetichismo puede enriquecer también la vivencia erótica. No lo pensemos exclusivamente como algo que deteriora el vínculo, por el contrario, puede ser un elemento enriquecedor. Algunas de las llamadas previas hablaban de esto, de la posibilidad de la aceptación y el compartir complicidades, en el mejor sentido del término, cuando hay un fetichismo que puede ser jugado por ambos miembros de la pareja. Oscar, ¿tenías un comentario por ahí? Bueno, tengo una llamada de David Andrade que nos dice, aunque considero que no soy experto en esas cosas, pero sí opino que en esos casos estaría más bien primero consultarlo con el médico o sexólogo, para después entonces sí poder tomar decisiones. ¿Cómo sabemos de antemano tenemos que respetarnos y tanto darnos a respetar y el hecho de respetar? Así también con el hecho de que respeten nuestro cuerpo, porque es importante saber que nadie puede tocarlo ni hacer mal uso de él. Creo que tiene que ver, y algunas personas comentan acerca de esto, hasta dónde este placer culposo, ¿no? Cuando yo experimento o fantaseo un poco acerca de si yo tuviera la posibilidad de estar con esta persona o poseer algunos objetos, y entonces con el simple hecho de eso, si puede ser un fetiche o no, es como parte de las dudas. ¿Qué importa que sea fetiche o no? Mira, déjame, yo creo que la etiquetación es, pues yo creo que sí. Mira, a ver. El asunto está en saber, por eso la importancia de estos asuntos de difusión. Yo venía recordando, ahorita que estaban diciendo, la experiencia común de quien consulta es de pensar durante muchos años que eso que le pasa a él, que se excita con la ropa, o que se excita con el zapato, o que se excita con el cuero, con lo que quieran, es el único en el mundo, ¿no? Y eso le hace vivir en aislamiento su experiencia, y es un aislamiento muy dañino. Saber que esto ocurre alivia. Así es. A saber, simplemente, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión que haya que consultar con el médico, así en general, porque la mayoría de esos médicos no tienen la menor idea. Y van a decir, ¡ay, sí, qué raro! Así que ahí está hasta medio peligroso. Los médicos que tienen entrenamiento en esto son
poquitos y recientes, tienen que ser jovencitos y egresados de poquitas universidades. Pero es que la respuesta más bien la tiene uno, ¿no? Y claro, hay que enterarse y las reglas que dijo David son muy excelentes. Si no me hace daño a mí, si yo no daño a la pareja o parejas que estén alrededor de mí, y si no tiene eso ninguna implicación negativa con las gentes que me rodean, como andarle robando su ropa, pues entonces yo no tengo una conducta problemática. O a lo mejor no tan frecuente, o a lo mejor pues más frecuente, pero medio que no muy hablada. Pero ese es lo que alivia el sufrimiento. Si yo me percato que se me dificulta el conecte con la novia o el novio que amo profundamente, pero cada vez que vamos a tener encuentros eróticos nos damos unos desencuentros pavorosos, bueno, ahí a lo mejor sería más indicado buscar ayuda profesional para ver qué se puede hacer para expandir y lograr una conexión más profunda, que es realmente la única cosa que puede el fetichismo generar como problema en la vida de pareja. De ahí en fuera, bueno, hay otra. Y es el tener cuidado de no dañarse, porque algunos de los fetiches son un poquito complicados, rudos. Pero son rudos. Pero eso bien que lo aprenden los fetichistas muy fácil y muy solitos. José. Sí, me parece importante también marcar que seguimos pensando en lo perverso. Hace un momento en la entrevista lo mencionó, y lo mencionó con la mejor actitud de no meter lío. Pero realmente seguimos escuchando la palabra perverso y nos imaginamos a personas agachadas, temerosas, encerradas, que están ahí en el closet teniendo cosas guardadas. Y no, en verdad, la diversidad es tanto lo que comentaban. La sexualidad es tan amplia que nos podemos erotizar con las cosas más sutiles, de una forma tan bella. Puede ser algo que inicie un encuentro erótico muy intenso con mi pareja si utilizo el fetiche como ese elemento que potencia la experiencia y no como la experiencia per se. Y que sepamos también, José de Jesús, que hay personas con las cuales podemos compartir la experiencia de los fetiches, como es la siguiente entrevista que realizamos. El fetichismo es un campo del erotismo en el cual se engloban o se enfocan los fetiches, que son gustos, entre comillas, especiales, diferentes de lo ordinario. En mi experiencia como dominatrix y 15 años en este campo, he visto que hay ciertas constantes. Uno de los fetiches que más busca la gente es el fetiche de pies. Tacones, medias, piernas, botas, todo lo que tenga que ver con ese campo. Hay otra modalidad de fetiche que tiene que ver más con los materiales, ¿no? El látex, el cuero, el terciopelo, la seda, ¿no? A veces hay personas, por ejemplo, hay hombres que les gusta ponerse una panty de seda o de satín, no tanto porque sea una panty de mujer como tal o quieran cambiar, sino por la sensación. Porque es una sensación a la cual normalmente no tienen acceso. Otro fetiche que es muy común es el intercambio de roles sexuales, de roles eróticos, ¿no? Cuando se trata de que la mujer, entre comillas, se comporte como hombre y viceversa, ¿no? Los juegos de castidad son yo considero también un fetiche muy interesante, porque subliman el erotismo de una manera muy especial. Convencionalmente hablamos de fetichismo cuando un objeto inanimado se erotiza. ¿Se erotiza qué quiere decir? Adquiere poder de excitarnos. No es algo raro ni extraño, sino ampliamente común y forma parte de la amplísima gama de la diversidad sexual. Cuando tú empiezas a sentir placer, que es justamente esta parte erótica, la capacidad de sentir placer, es en el momento que tú dices, ok, eso me gusta. Nos tiene que servir única y exclusivamente para conocer el acto, no para patologizar ni para estigmatizar a las personas. Patologizar quiere decir ver enfermedad donde no la hay. Hay mucha gente que tiene sus fetiches y que está feliz de la vida y tiene su forma de expresión sexual. El fetichista puede hacer sus cosas, por lo general, muchos son aislados, y entonces no daña a nadie. Se ha apuntado mucho a que solo los hombres son parafílicos o fetichistas, ¿no? Pero también hay mujeres que tienen estos rasgos. Se requiere de mucho trabajo de introspección, de mucho contacto y de estar trabajando justamente con los prejuicios y con todas esas creencias que nosotros hemos aprendido.
me comparo con aquella a la que ya criticaron por cómo se ve, cómo se mueve, cómo se viste, y yo no quiero que me critiquen. Voy limitando mi erotismo. Eso es algo que las mujeres tenemos que ir reconociendo y tenemos que trabajar para recuperar el cuerpo. Que hay fetiches sociales, que no todo es individual. O sea, hay cosas que culturalmente se les ha atribuido que tienen un potencial y que a lo mejor no lo tiene para la gente. Tener un fetiche no significa que traigo un botón que me prende algo. Es algo que me puede provocar, que me puede invitar. Y yo puedo construir una cultura saludable. ¿Cuáles serían los fetiches sociales? Por ejemplo, en el caso, típicamente sí, por mercado en los hombres se habla de lencerías, por ejemplo. Toda esa parte que le atribuye feminidad. Todos tenemos la potencialidad de ser fetichistas. Y la potencialidad va de 0 a 100. Yo creo que mi despertar en la sexualidad siempre tuvo el componente del fetichismo, siempre. ¿Por qué? No te lo puedo explicar, pero siempre la excitación tenía un componente fetichista. Entonces, lo que empezaba como un juego se convirtió en un vehículo para mi excitación o mi erotización. Nos educan con una serie de convencionalismos sociales y lo que debe ser y lo que no debe ser, y el pecado o no pecado, o lo que está bueno o está malo en relación a tu comportamiento. Entonces, el que yo públicamente o le dijera en confianza a mi pareja, ¿qué crees? Me gusta que me amarren, o me gusta la licra, o me gusta vestirme de niña, o ponerme elementos femeninos. Primero, yo tenía miedo de expresarlo. Y segundo, resulta que me caso con alguien que estaba cuadrado en ese sentido. Entonces, pues me dio un frentazo. Entonces, cometí ese error de no abrirme desde el principio. Yo tenía necesidades de seguir expresando mi erotismo y ella pues no lo compartió, no lo disfrutó. Hizo un choque cultural, al final es eso, y tronamos. Yo seguí igual. Quizás más exacerbado porque pierdes miedos, te haces más sofisticado, empiezas a conseguir estas cosas, ¿no? Te las mandas a hacer, etcétera, ¿no? Mi nueva pareja pues es conocedora de todo esto. Entonces yo le dije, oye, pues, ¿qué crees? Tengo estos demonios. No, no son demonios, a ver, comparte. Y resulta que le gustaron. Entonces tuve la fortuna, o quizás mi selección natural ahora viene a personas que son más afines con lo mío, ¿no? Cuando estás compartiéndolo con tu pareja es mucho más fructífero porque lo compartes, ¿no? Y lo trasciendes con tu pareja. Pero yo creo que también todos tenemos en nuestro viaje interno a nuestro orgasmo, a nuestra erotización, nuestras propias formas y construcciones del erotismo, ¿no? Tenemos elementos que nos erotizan, ¿no? Algunos somos más guardados que otros, ¿no? Y unos son más aceptados que otros. Muchas gracias por compartirnos esta parte de su vida, de compartir en pareja justamente los fetiches. Él nos platica las dos historias que ha tenido en su vida, ¿no? O sea, esta parte donde su primera pareja no lo quiso compartir con él, la segunda hay más afinidad y dice, oye, pues a mí también me gusta, vamos a hacerlo juntos. Pero, ¿qué parte de que él dice de los demonios? Esta parte negativa que le damos a esa práctica, a esa experiencia de la sexualidad, como un demonio, como algo negativo, ¿por qué se ve así? Y si tenemos que hablarlo más bien, como él también lo dice, hablarlo desde un principio. O sea, estamos con una pareja y decirle, oye, estos son mis demonios, esto es lo que a mí me gusta y quiero ver si tú lo compartes o no lo compartes. Sí, a mí me parece un espléndido testimonio porque nos enriquece. Eso que dices tú, yo digo que en esta sociedad nos cría y nos crea. Nos cría porque nos alimenta, nos protege, nos cobija, pero nos crea porque nos dice cuáles son las cosas que debemos hacer, cómo debemos hacerlas y cuándo debemos hacerlas. Unas son propias de mujeres y otras son propias de hombres. Lo había hablado Eusebio cuando habla de psicopatía sexualis. 1886, Richard von Krafft-Ebing decía que la sexualidad era para la reproducción. Y esto se quedó mucho. Si le rascan, tiene que ver mucho también con cuestiones bíblicas y otras anteriores. Crecer y reproducíos, es decir, tener hijos, esa era la misión. Entonces, también me gusta mucho porque a su primera pareja no le comentó, se casaron y entonces empiezan a vivir juntos y, oh, sorpresa,
Son dos desconocidos que empiezan a compartir algunas cuestiones y ella dice no. Y otra vez, algo que mencionó David y que lo hemos dicho desde hace varias decenas de años, en el ámbito de la sexualidad se vale todo se vale, siempre y cuando estén de acuerdo, siempre y cuando no se haga algo en contra de la voluntad de otra persona. Con la segunda persona le platica, le dice, y entonces la otra acepta. Yo creo que aquí, pero esta es una opinión mía, lo que importa cuando estamos en pareja es tratar de obtener satisfacción para ambas partes. Porque si solo una es la que quiere procurarse el placer, entonces ahí se vienen las broncas, ¿no? Porque se va a encontrar como egoísta, no me hace caso. Pero también tiene que ver con la forma como nos educan, porque le pregunto a la gente en los talleres, a las mujeres, ¿cuáles son las zonas erógenas femeninas? Y suelen decir, pues es la cabeza, la frente, la nariz, la boca, el cuello, los pechos, la espalda, el vientre, los genitales, las piernas, y como en los pronósticos, más lo que se acumula esta semana. Le pregunto a los hombres, ¿cuáles son las zonas eróticas masculinas? Y suelen decir, es el pene. Y en Jalisco el otro día un cuate en Guadalajara dijo, ¿a poco hay otras? ¿No? Entonces, tocamos y acariciamos en base a eso, José, y bueno, todo el mundo aquí ha dicho, todo el mundo ha dicho que sí se objetiza a la mujer. Y entonces se fragmenta, ¿no? Y el hombre se clava mucho en esas cuestiones. Pero insisto, yo creo que sí, considero que lo más importante es abrirnos con nuestra pareja, arriesgarnos a mostrar cómo somos, poner las cartas sobre la mesa y si las pongo sobre la mesa debo de estar listo por si ella me dice sí o no. Y respetar eso. A mí me parece importante que hay que reconocer que los seres humanos tenemos múltiples formas de acceder al erotismo, esto es, de acceder al placer. Y estas múltiples formas de acceder son distintas para cada uno de nosotros. Pero además también para mí mismo, o sea, para la propia persona, difiere, va siendo diferente de acuerdo al momento, al lugar, a la experiencia, etc. O sea, no siempre es lo mismo lo que te acerca al placer. A veces más, a veces menos, a veces una cosa, a veces otra. Dentro de todas estas manifestaciones de la diversidad sexual, que de hecho por sí mismas no son patología, existe lo que es el fetichismo y muchas otras que fueron mencionando como el olor, el contacto, el frotismo, la audiofilia, la danzofilia, todo esto que ya se clasificó, se le puso un nombre para poder decir, también existe esto y también existe esto. Así es. Creo que algo que necesitamos hacer es reconocer que esto está siendo así y que así ha venido siendo, quitándole lo negativo, lo malo, lo perverso, los demonios, por supuesto, y la enfermedad. O sea, si yo lo vivo como así estoy siendo y con esto, en este momento, es con lo que desde mi historia me he venido utilizando para poder acceder al placer, entonces es mucho más fácil que yo lo pueda hablar. Si yo en mi estructura tengo el miedo de que me van a criticar, que me van a juzgar y además lo escondo por eso, pues por supuesto que no lo voy a hablar en pareja. Cuando nosotros sí podemos decir, bueno, esta soy yo, con esto que tengo, con este comportamiento, y entonces cuando tienes una pareja es un poco más sencillo poder decir, mira, esta persona soy yo, ahora cuéntame tú cómo le haces para acceder al placer, y entonces ahora sí podemos ir compartiendo qué es lo que nos gusta y qué es lo que no. Y como decía Paco, no es solamente mi propio placer, sino, a ver, es mi placer y el tuyo. Tu placer, mi placer y nuestro placer. O sea, ¿qué te genera placer a ti? ¿Qué me genera placer a mí? ¿En qué coincidimos y en qué no? Y en lo que no coincidimos, acordemos cómo lo hacemos para que primero tú y luego yo, o primero yo y luego tú, y para que entonces nosotros podamos construir una relación donde ambos estemos sintiéndonos atendidos, escuchados, cuidados el uno por el otro. Maestra Carmen, ¿me permite hablar? Sí, David. El gran verbo en la educación sexual y en la sexología es desmitificar.
Y este testimonio nos permite hacerlo o empezar a hacerlo. Así como dice esa célebre canción que el rock no tiene la culpa, podemos ver en este testimonio que el fetichismo no tiene la culpa. Esta persona, que es muy valiente en su testimonio, cuando reconoce, haciendo autocrítica, que la regó al no comunicar de manera oportuna, pertinente, esta manifestación de la diversidad sexual, posteriormente reencontró un nuevo camino, en el sentido de que el primero no prosperó, no por el fetichismo, sino por la falta de comunicación y eventualmente de aceptación de la pareja. Cuando encuentra una segunda pareja que comparte aficiones, que comparte gustos, me parece que las cosas se ponen muchísimo mejor. Esto nos remite al tema de la comunicación en pareja y de cómo esta otra palabra, honestidad, que muchas veces brilla por su ausencia, pues no se esgrime a la hora de establecer compromisos, acuerdos y maneras de vivir la vida. A mí me parece que muchas personas podemos ir descubriendo nuestras propias manifestaciones de la diversidad sexual como el fetichismo y, ¿por qué no?, compartirlas en pareja. ¿Y qué pasa cuando el fetiche de mi pareja no me erotiza? Bueno, aquí no quiero compartirlo. Aquí nadie está obligado a hacer lo que no quiere. Ajá. Pero nada más déjame terminar, maestra Carmen. Los maestros son ustedes. En el testimonio que hacía Dome Jaguar, me parece que también se ejemplifica muy padre, porque los juegos sadomasoquistas, que a veces la sola palabra nos causa ñáñaras, pueden ser perfectamente compartidos a la hora de comunicarlos. ¿Qué tal si me gusta inferir un dolor sutil en aras de mi erotización? ¿Qué tal si me gusta recibirlo? ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué no lo exploramos? ¿Por qué no sabemos a ciencia cierta y en experiencia propia si esa práctica o serie de actividades eróticas nos complacen? Y yo recuerdo anecdóticamente que el oír la palabra birria me originaba náuseas. Decía, qué cosa tan asquerosa. Se dice que algo cuando es una porquería es una birria. Una vez un compañero médico me invitó a un plato de birria. No es mi platillo favorito, pero me encantó en ese momento. Prefiero el pozole, desde luego, ¿no? Pero ya no me niego a un buen plato de birria. Sí. ¿Por qué no ir descubriendo nuestra propia carga de manifestaciones de la diversidad sexual? ¿Por qué no compartirlo con la pareja? ¿Por qué no acordar? Nadie está obligado a hacer lo que no quiere hacer, lo que no le complace, lo que no le gusta. Pero eventualmente, de cuando en cuando, podemos pedir nuestro plato de birria. Creo que, y abundando en lo que se comenta. Hay que probar. Compartir en pareja tiene una cuestión muy importante. Si lo compartí al margen del objeto, es que tengo confianza. Construimos confianza. Eso es, creo que, el gran éxito. O sea, hablarlo ya gana. Si no lo compartimos, ya ganamos de todos modos. Pero además, cuando compartimos un placer, no es que quiero hacer esto así, sino regularmente lo ponemos en un contexto y a lo mejor para mi pareja ese objeto en particular puede que no le sea lo más excitante, pero en el contexto en que lo podemos usar, sí. Y al estarlo comunicando, realmente esto que se objetivizó, se hizo una sola cosa, lo abrimos, lo ponemos a la persona, participa la persona, podemos encontrar muchos más puntos de donde conjugamos nuestra alegría y pasarlo mucho mejor. Por eso sí es vital que compartamos nuestros placeres, aún los culposos, aún los demonios, como les queramos llamar, pero sí es importante abrirlos, porque ante todo solo lo hacemos si hemos construido confianza en pareja. Y si no lo hacemos, ahí es donde tenemos que trabajar. Y el público quiere compartir muchas opiniones, Oscar. Nos dice Denise, a mi novio le encanta mi ropa interior, incluso cuando sale de la ciudad le presto ropa, o cuando estoy cansada. La verdad, lejos de molestarme, aceptarlo me da descansos. Muy bien. Marco Hurtado, excelente tema el del fetichismo. Estará bien que hablen de los que somos fetichistas de calcetines transparentes. En mi caso descubrí mi fetiche a los 12 años y hasta la fecha llevo aproximadamente 150 pares. Por otro lado, nos dice también... ¿Perdón? ¿Comprados? A lo mejor pueden ser usados. David Andrade, aunque considero que no soy experto, esta justa llamada ya la había leído, pero esta otra, Manuel González Agreda, en cuanto a la sexualidad no hay necesidad de ser tan detallistas, pero por naturaleza el ser humano sabe desarrollar su sexualidad. Y en cuanto a la palabra, bueno, hacemos una breve pausa y regresamos con esta llamada. Yo creo que los fetiches han sido injustamente, de cierta forma, relegados al campo de lo vergonzoso
Sin embargo, pueden ser elementos que unan más a una pareja. ¿Por qué? Porque se requiere una inmersión mucho mayor y mucho más deliberada que simple y sencillamente el sexo tradicional para poder vivir a plenitud el gusto por los fetiches. Entonces, el llegar a ese punto donde otra persona entiende lo que a ti te gusta, se lo permite, lo explora, que el olor, el sonido que hace determinada cosa, ¿no? Cómo se ven los colores, en fin, las diferentes características que un fetiche puede tener en particular, cuando la persona se abre a eso y se permite jugar con eso, con el otro, la intimidad crece increíblemente. De repente que la otra persona pues vea videos de cómo dar masajes de pies y la chica, porque en su mayoría es así, no necesariamente, pero que la persona que recibe el masaje le vaya diciendo, no, pues me gusta así, me gusta así, ¿no? Esa comunicación, esa complicidad, esa exploración, esa energía que va de uno a otro, en el fetiche de pies yo lo veo bastante, pues mucho más practicable de lo que hasta ahora es. Diálogos en Confianza es un espacio donde reflexionamos sobre los temas que te interesan. El lunes, el Dr. José Bandera nos hablará de la prevención y rehabilitación odontológica. ¿Te has preguntado cuántos de nosotros cuidamos la salud de los dientes o cuántos acudimos al odontólogo solo cuando tenemos dolor? Pues es momento de que te informes y conozcas los avances que existen en la rehabilitación oral. El martes, platica con Cristina Jáuregui acerca de cómo elegir la mejor escuela para tus hijos. Educación privada o pública. Una escuela que esté cerca de casa o próxima al lugar de trabajo de los padres. ¿Te has puesto a pensar que ni todas las escuelas son para todos los niños, ni todos los niños son para todas las escuelas? Descubre por qué. El miércoles, acompaña a Marisa Escribano a reflexionar acerca del por qué nos gusta hablar de los demás. Sí, hablaremos del chisme, de esa forma de violencia que puede causar daño moral, que puede romper amistades o herir sentimientos. ¿Tú te has visto involucrado en un chisme? Cuéntanos. El jueves, la contaminación ambiental será el tema sobre el cual Fernanda Tapia y los especialistas debatirán. Que si el aire, que si la basura, que si el agua, que si el cambio climático, en fin, como ciudadano, ¿qué has hecho para reducir las consecuencias de la contaminación ambiental? El viernes, Carmen Muñoz te espera para hablar de la gratitud en la relación de pareja. Dicen los expertos que a aquellas parejas que demuestran gratitud el uno con el otro, les es más difícil que lleguen a separarse a pesar de las crisis que enfrenten. Te invitamos a darte un espacio para que en lugar de ver los conflictos, te preguntes qué tienes que agradecer a tu pareja. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. Bueno, regresamos a Diálogos en Confianza. Ya eligieron su programa para la próxima semana, así que aparten su lugar desde este momento. Más llamadas y comentarios. Bueno, me quedaba con una llamada en el bloque anterior y dice Manuel González Agreda: en cuanto a la sexualidad, no hay necesidad de ser tan detallistas. Por naturaleza, el ser humano sabe desarrollar su sexualidad. Y en cuanto a la palabra puta, viene de la palabra putrefacción, que quiere decir podrido. Los actos sexuales pueden provocar alguna enfermedad en algunas veces. Y felicita al Canal 11. Francisco Bulnes Galván: hace algún tiempo había en la televisión un programa muy bonito llamado Adivinen mi chamba. Le propongo al Canal 11 que hagan un programa llamado Adivinen mi fetiche. ¿Por qué ninguno de los invitados ha hablado del libro de Freud llamado El fetichismo? Humberto Vargas: solo para preguntarles a los especialistas si el fetichismo se trata de algo bueno o de algo malo. Y de ser algo positivo, en ese caso entonces, ¿cuál sería un fetiche saludable?
Francisco García, a mí me parece muy interesante el tema, sin embargo, mi duda es, estaba oyendo que hablan acerca del fetichismo, pero me parece que rayan mucho en algo. Lo que pasa es que hay una línea muy delgada entre saber qué es fetichismo y qué es gusto, lo cual, por lo complejo que es el tema, pues no se ha explicado bien del todo ni ha quedado muy claro para mí. Si a una persona le gusta ver a su esposa con otra mujer erotizándose, eso podría tratarse de gusto o de fetichismo. Van varias veces que sugiero un tema y me parece que inclusive al aire lo han dicho y que sería interesante de abordar, pero no lo han tocado, puesto que están olvidando una parte de la pareja que es muy importante. Me refiero al humor y la sexualidad, ya que son conceptos que están generalmente disociados. Por otro lado, un anónimo nos dice, estuve casada durante 20 años y únicamente teníamos relaciones sexuales si yo me ponía medias y liguero. Ahora me doy cuenta que era el fetiche de mi marido en ese entonces. A mí lo que me prendía era que me empezara a hablar al oído con acento español o argentino. Gracias, tía, por compartirlo. José Rodríguez Rábago, les mando muchas felicitaciones por el panel, el foro y la gente que invitaron a este gran programa, que siempre lo ha sido. Los veo desde hace muchos años. Estoy muy contento. Hace 8 días les comenté con qué calidad moral contaban los 2 individuos del panel quienes hablaron sobre lo que decían de este tema. Ahora díganlo de la misma manera. Mi canal sigue siendo el 11 y este tipo de programas, desgraciadamente solo ustedes lo llevan y lo hacen muy bien, por lo que sigo muy contento con este gran canal y esta gran gente que lo lleva. Pues muchas gracias, José Rodríguez. Patricia, tengo 38 años viviendo con mi pareja. Desde el inicio, él siempre quería que anduviera siempre con vestidos cortos, tacones y siempre con pantimedias. Actualmente engordé después de tener 3 hijos y tuve una fractura y mi pareja quiere que aún siga usando las mismas prendas y tacones altos. He tenido mucho distanciamiento porque sigue con esa obsesión. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Mati Morales, ¿qué pasa cuando el fetichismo puede llegar al asesinato? ¿A qué se debe este tipo de conductas? Por otro lado, también nos dice M. Patti, mi fetiche son algunas de las lociones de los hombres, me gustan algunos de los olores a maderas, y el tono de la voz varonil de algunos hombres. Mi marido, la verdad es que es muy varonil y me gusta mucho. Alejandra Rodríguez dice, le manda saludos a todo el panel y dice, creo que mi fetiche es escucharlos acompañándome con un rico café y panecito. Súper. Pues muy bien. Por otro lado también nos dice Lalo Lascano, todos tenemos un fetiche o muchos, son estimulantes desde luego al placer. Giovanna Hernández, es complicado cuando descubres que tu pareja es fetichista y tú no estás en el mismo canal. Pues dile que le cambie al 11 para que estén en el mismo. Nos dice también Lolita Traviesa, sin fetichismos el sexo sería aburrido, nos comparte. Macarena, siempre expreso mis deseos, fantasías, propongo y siempre estamos en la misma frecuencia. Mi frase con él es, me enamoré de mis demonios. Pues muy bien. Sami, debe ser consensuada la práctica sexual y la económica también, porque hay fetiches que exceden el presupuesto de la pareja. Bueno, pues lo pueden ser a escala o algo así. Cómodas mensualidades. A veces sin intereses. O virtual. Y por otro lado también había un comentario anónimo, ese creo que lo tengo de este lado, que nos decía, bueno, ¿qué puedo hacer cuando yo en realidad no he logrado llevar a cabo mis fetiches? Sin embargo, es algo que me avergüenza un poco y quisiera trabajar con mi pareja, pero de entrada a nivel personal, porque es donde no lo ubico o no he podido hacerlo. No sé qué tanto desde la niñez tenga reprimidos muchos de los deseos o fantasías. Pero antes vamos a ir con Carmen, que está ya del otro lado. Pues mira, ya que tocaban el tema de que si es caro los productos que a lo mejor se pueden utilizar, algunos objetos para el fetichismo, aquí tenemos a 2 expertos en esto. Héctor Ávila es sexólogo, viene de la condonería Diversex, y Gerardo Espíndola es tallerista, también imparte cursos y talleres sobre BDSM y bondage, ¿verdad? Entonces, a ver, cuéntame, ¿cuáles son los productos que más les piden, cuáles objetos para el fetiche o cuáles son los más vendidos? En realidad tenemos una amplia gama de productos. Como bien nombraron, hay muchas cosas que se pueden erotizar. Algunos nos los piden más que otros. Y yo lo que quería era rescatar el carácter de la potencialidad de los mismos objetos. Yo entiendo que depende de las construcciones, pero por ejemplo, cuerdas,
paliacates, cuestiones más cotidianas se pueden utilizar muy, muy bien. Nosotros manejamos muchos más especializados. Por ejemplo, yo aquí tengo uno en particular. Este es un plug anal, que si bien corresponde más a ciertas prácticas específicas, yo lo que quería mencionar es que esta forma, digamos que es más reconocible, se puede entender más su uso. Y bueno, este tiene un pequeño detalle con un diamantito. Sin embargo, existen otros con otras presentaciones que hemos visto que recurren a ellos no tanto para su uso, sino más bien como para su colección, como para tenerlos. En lugar de la práctica como tal ser el motor, sí el gusto por el objeto y la forma que tiene el objeto mueve mucho a las personas. Eso es un factor interesante también a considerar. Tenemos otros, como por ejemplo esta bolita. Miren, esta bolita sirve justamente para colocarla en la boca. Y bueno, otra vez, esto se refiere mucho a las prácticas. Sin embargo, el mismo carácter, la sensación de la piel, los materiales, incluso hasta el olor, es algo que hemos visto que a lo que responde muy, muy bien el público. ¿Eso también tiene olor? Me refiero más al olor a plástico, a la piel. Sí. Exacto, a los materiales. Los materiales como tal brindan estas otras sensaciones que ayudan justamente a la experiencia. Bueno, Gerardo. ¿Qué te puedo agregar? ¿Tú tienes aquí algunos? Sí, algunos. Mira, por ejemplo, tengo aquí unas esposas que luego es muy común que las piden así con peluchito porque es más suavecito. Por la textura. Por la textura, pero que tiene que ver mucho con eso de que a la gente le gustan también por coleccionarlas. Luego hay personas que cada cierto tiempo van por unas nuevas esposas y es porque ya se cansaron de las anteriores y quieren unas nuevas. Y, por ejemplo, lo que nos decía Héctor hace un momento, incluso nos estuvieron preguntando hace poco porque luego se ponen de moda series y entonces nos encontramos con que en Japón, donde inventan todo, pues resulta que estaban pidiendo los dildos de Sailor Moon, que son idénticos a las varitas, pero que tienen una actitud completamente como juguete de adulto y la gente los compra para coleccionarlos, no para usarlos. Eso también curiosamente nos pasa mucho allí. Y eso a lo mejor los puede erotizar, el tenerlos en casa, ¿no? Sí. Por eso quieren estarse renovando con los productos, porque puede ser un objeto con el cual se erotizan. Claro, exactamente. Y aunque no precisamente lo compartan con la pareja o con alguien. Sí, luego también hay ese punto, que luego, por ejemplo, para eso damos talleres, porque muchas personas están con ese punto de que, bueno, ¿yo qué tengo y cómo se lo digo a mi pareja? Es que casi siempre que empezamos un taller, empezamos con ese punto de la pregunta de que, ¿cómo inicio, cómo le explico a mi pareja cuáles son mis gustos? Y si no empezamos a decirlo, pues es que no lo vean como una manera, no lo vean como algo malo, véanlo como algo positivo, algo que pueden agregarle a su relación y véanlo a partir de fotografías, dibujos. Por ejemplo, en el caso del bondage, que es atar, pues hay unos dibujos, hay unas caricaturas, dibujos y hasta fotografía erótica muy bien hecha, muy bien realizada, que no tiene nada de un contexto sexual, sino más bien un contexto totalmente atractivo, erótico, donde la persona puede decir, bueno, entonces quisiera hacerlo porque me atrae, me excita verlo, me excita hacerlo, todo el proceso, toda la forma en que lo vamos convirtiendo en un ritual, de que va desde la selección de las cuerdas, nos vamos quitando la ropa, nos vamos preparando para hacerlo, cómo vamos preparando a alguien, vendándole los ojos, hablándole más quedito. Todo ese tipo de puntos que ayudan mucho a introducir a la pareja y casi como que, mira, te presento mis fetiches y háblame tú de los tuyos, que pueden ser muchísimos o muy variados. Nos encontramos con muchas situaciones y que curiosamente poca gente sabe, pero hay un día mundial del fetichismo, por cierto, es el tercer jueves de enero. Y tuvo que ver con que en 2009 había una legislación en Inglaterra que iba a prohibir todo tipo de pornografía que incluyera cierto tipo de aspectos físicos, por ejemplo, usar cuero, látex o utilizar actos sadomasoquistas. Y entonces lo que hicieron fue, ese día se dijeron, vamos a hacer el día en que salimos todos en fetiche. Y entonces se llamó el día de Perverse Wears Purple, o sea, todos visten de morado, y todos los perversos salían en morado, pero en cuero, en látex, o usando el traje de perro, o andando ahí paseando a su pet play, a su perrito humano, y todo de forma pública como una manera de protesta, de decir, bueno, eso yo lo tengo, eso yo lo hago, pero al mismo tiempo soy un ciudadano que pago impuestos, que trabajo, que soy una persona completamente normal y no tienen por qué prohibirme a mí mis gustos. Y eso se ha convertido en el Día Mundial
¿cómo se llama? Del fetichismo, diferente al día del BDSM, que por cierto es el lunes. Muy bien, muchísimas gracias Gerardo por compartirlo. David, esto del fetichismo, ¿cómo lo podemos también como una actividad lúdica, aunque no compartamos a lo mejor el fetiche, o no tengamos un fetiche propiamente, o que no quisiéramos compartirlo con la pareja, pero sí hacerlo como una actividad lúdica? Justamente a eso me quería referir, agradeciendo la intervención de nuestros compañeros. Aprender a jugar, a echar relajo, a echar despadre con los fetiches. Por ejemplo, el aplicar esta erotización a artículos más cotidianos, más de la vida de todos los días. Por ejemplo, la propuesta que los sexólogos, las sexólogas hemos hecho desde hace mucho, de erotizar el condón. Darle ese sentido lúdico, por ejemplo, aprender a aplicarlo usando la boca, por citar un ejemplo. Y recordemos que en México y en muchos otros países, desde luego, hay una incidencia muy alta de disfunción eréctil. Aprendamos también a erotizar estas pastillas que se utilizan como parte del tratamiento de la disfunción eréctil, utilizándolas, por ejemplo, con el beso superficial, el beso profundo o el beso con efecto de ventosa para poder ingerir la pastilla. Es decir, desde las cosas cotidianas como los artículos de cocina, como los lazos que se mencionaban, hasta estos dos artilugios, el condón y las pastillas, podemos también incorporarlas a una fetichización lúdica, placentera, juguetona, porque se trata de no sufrir en los encuentros, sino de gozar, rescatando, como ahora se estila mucho decir, al niño y a la niña interior que llevamos. Hay que echar relajo. El erotismo es para divertirse, para el placer. Eusebio. No, yo más de acuerdo no podría estar, entonces simplemente agradecer la compartida que han dado los dos participantes previos. Muy bien. Pero muy bien. Y ahora estoy con Eva y con José, que los dos nos quieren compartir su fetiche. Sí, también compartir el fetiche. Yo soy Eva Lidia Prieto, Valencia. Yo soy conductora del Placer de Leer en Cerezo Radio TV. Soy escritora. Muchas felicidades a todos los panelistas. El tema, muchas gracias. Muy interesante. Y bueno, aquí una pregunta para los del panel. ¿Pero cuál es tu fetiche antes de la pregunta? Mi fetiche, yo considero que el aroma de los hombres y el tono de la piel. El tono de la piel. El tono de la piel sí me seduce. Tiene que ser dorada, si no. Y la pregunta es, ¿qué tipo de lecturas recomiendan al público para que podamos sacar todos esos problemas que tenemos para podernos expresar a través de los fetiches, ver que no tiene nada de malo? ¿En qué nos podemos recargar? ¿Qué nos recomienda? ¿Puedo hacer un cínico comercial? Sí. Hay un libro de mi autoría que se llama En las alas del placer, de editorial Pax. Contiene un capítulo específico que se llama Las manifestaciones de la diversidad sexual. Es uno más de los múltiples textos que hay sobre este tema. Seguramente mis compañeros y mi compañera podrán platicarte de otros. Sex Populi, el libro fundamental de Paco Delfín, es un clásico instantáneo en la literatura sexológica. Sex Populi es de editorial, Paco. Alfil. Ese libro está padre también. Y ya si quieres una connotación mucho más científica, hay una publicación también muy importante que, por cierto, coordinó Eusebio Rubio, la Antología de la Sexualidad Humana, donde contiene temas relativos a manifestaciones de la diversidad sexual, a parafilias, etcétera, que también puede documentar mucho la información. Hay que leer a Massoud, por ejemplo, al Marqués de Sade y a todos los clásicos. Muy bien. José, ¿y el tuyo? ¿Tu fetiche? Bueno, pues a mí me gusta mucho la lencería de las mujeres, pero las mujeres cuentan con 1.000.000 de armas, desde aquí hasta abajo. ¿Verdad? No solamente... yo me pregunto si lo bello son los zapatos o lo bello son los pies. ¿Verdad? Por ahí una frase que me recordó El Principito, dice que la belleza se encuentra en los ojos de quien la contempla. Ahí está. Y yo creo que todos somos fetichistas porque todos amamos algo. Hay algo que nos despierta muchas cosas. Y felicito al 11 por todo esto. Muchísimas gracias, José. Hacemos una pausa y regresamos rapidísimo. Se acerca el fin de semana y Diálogo se hace presente. El sábado, nuestros conductores tendrán una interesante conversación acerca del cómo educar las emociones de nuestros hijos. Habemos padres que parece que estamos empeñados en pedirles a los hijos que no se enojen, que sean pacientes, en fin, pedimos cosas que nosotros no hacemos.
Descubre por qué la educación emocional de los hijos depende de cómo manejemos nuestro mundo emocional. El domingo te invitamos a reflexionar sobre lo que implica el uso ético de las redes sociales. ¿Alguna vez has leído mensajes de odio? ¿Has aprovechado el anonimato para insultar o criticar? Las redes sociales son medios de expresión que se han convertido para muchas personas en una válvula de escape emocional, ya que pueden fingir, inventar otra identidad y hasta comportarse como no lo harían en la vida real. ¿Tú qué opinas? Recuerda que tienes una cita con nosotros a las 11 de la mañana. Todo comportamiento sexual o erótico es válido siempre y cuando corresponda a la famosa triple regla de oro. Yo estoy bien, me siento a gusto, mi pareja o mis parejas están de acuerdo y participan y no le hago daño propositivamente a terceras personas. La respuesta más honesta a la pregunta ¿es genético o no? Es no sabemos. Cuando atendemos lo afectivo, lo convivencial y lo erótico, el fetichismo puede enriquecer también la vivencia erótica. Tener cuidado de no dañarse, porque algunos de los fetiches son un poquito complicados, pero son rudos. En el ámbito de la sexualidad se vale todo se vale, siempre y cuando estén de acuerdo. Lo más importante es abrirnos con nuestra pareja, arriesgarnos a mostrar cómo somos, poner las cartas sobre la mesa y si las pongo sobre la mesa debo de estar listo por si ella me dice sí o no. O sea, no siempre es lo mismo lo que te acerca al placer. A veces más, a veces menos, a veces una cosa, a veces otra. Dentro de todas estas manifestaciones de la diversidad sexual, que de hecho por sí mismas no son patología, existe lo que es el fetichismo. Esta persona soy yo, ahora cuéntame tú cómo le haces para acceder al placer y entonces ahora sí podemos ir compartiendo qué es lo que nos gusta y qué es lo que no. No es solamente mi propio placer, sino, a ver, es mi placer y el tuyo. Tu placer, mi placer y nuestro placer. El gran verbo en la educación sexual y en la sexología es desmitificar. Compartir en pareja tiene una cuestión muy importante. Si lo compartí al margen del objeto, es que tengo confianza. Construimos confianza. Eso es creo que el gran éxito. Como dominatrix yo hago dominación y fetichismos. Mi trabajo es conectar con otra persona a través de su fetiche. Meterme en ese gusto, en esa cosa que tanto le gusta, en las sensaciones, invocar la magia del fetiche para generar una experiencia que sea extática, de éxtasis para la otra persona. Claro, con fetiches que a mí me gusten, porque si no, pues no habría esa energía. Y entonces permitir esa expresión sublimada del erotismo, que para mí es el fetiche, el fetichismo en general. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio y todavía tenemos más comentarios y llamadas. Nos dice Suri Hernández, disfrazarme de gatita. Calia Cades, mi fetiche favorito es usar zapatos altos, usar lencería y disfraces de fantasía. Quisiera saber, ya que yo tengo filias, si están relacionadas las filias a los fetiches y si es así, si son necesariamente malas, nos pregunta Rodrigo Díaz. También, sí, justamente era esta misma. ¿El fetiche está relacionado con las parafilias? Nos pregunta Montserrat Ortiz. Qué maravilla escuchar y aprender del panel de hoy, nos dice Gina. Por otro lado, en una llamada, Marta nos dice, yo tengo 44 años de casada, me casé a los 15 años, a mi esposo le gusta mucho la pornografía y hemos tenido muchísimos problemas por eso. Quisiera saber qué podemos hacer para que no hubiera tantos problemas en nuestro matrimonio. Eduardo Álvarez, quiero felicitarlos por el tema, nunca lo había visto en televisión, es muy bueno y es muy interesante, pues muchas gracias, Eduardo. Moisés Baena, me gustaría preguntarles a los especialistas cuál es su fetiche y acerca del Marqués de Sade, ¿se puede considerar que él fue un fetichista? Me gustaría que pudieran abrir un programa para hablar acerca del Marqués específicamente. Ernesto Enríquez, así como la comida, la gula es un error, pues también es un error la gula en el sexo, opina. Por otro lado, también quería comentar que, a ver si encuentro el nombre, Marco Hurtado nos dijo, sí, los 150 calcetines transparentes
son comprados. Muy bien, Marco. No ha roto reglas. No, exactamente. Miguel Ángel Cárdenas Aparicio, ¿hasta cuándo un fetichismo se convierte en una perversión? También nos dice Elizabeth Trejo Acevedo, bueno, no sé si sería fetiche, pero recuerdo que de niña a mí me encantaba el olor de mis muñecas de marca Elizabeth. Fueron muy famosas por allá de los 70. Eran unas de Chiringuito. No sé si alguien del panel las recuerde. Y ella misma agrega una pregunta y nos dice, ¿qué diferencia existe entre un fetiche y una adicción? ¿O podría llamarse maña también? Vamos a ver quién de los especialistas responde mi pregunta. Por otro lado, también había otra pregunta, a ver si ahora la encuentro, pero también Carmen Garza, o María del Carmen Garza, pregunta, bueno, ya le habían preguntado a nuestra y nuestros especialistas, pero que si tienes algún fetiche, mi querida Carmen. ¿Yo? Y yo también. ¿No eran los especialistas? Pues la verdad creo que no, a lo mejor no lo he descubierto. O al aire todavía no lo quiere decir. En lo que lo revalora nuestra conductora, yo voy a revelar uno de los míos. Yo soy eminentemente gastrofílico, me encanta la bebida y la comida. Y para mí, y a propósito de tener las tazas aquí cerca, el aroma del café, el gusto del café, me fascina y me puede producir un placer erótico incluso. Y si yo estoy compartiendo el momento con alguna pareja y percibo su aliento a cafecito matutino, igual es capaz de prenderme, y como dice Eusebio, es la vía regia a otro área, por ejemplo, la cama, ¿no? El café claramente es un fetiche. Había alguien que compartía que las tazas de café era parte de sus fetiches. Entonces, somos del mismo club, sin duda. ¿Y los demás? Bueno, ¿y los demás? Paco. El café es sensacional, es una bebida extraordinaria, pero para mí tiene que ser café, solamente café. No con azúcar, crema, Con leche, vainilla, con leche sabor. y algo de café. ¿No? Sí, es mejor ese olorcito a café que el beso en la mañana cuando huele a 20 persas la boca de la otra persona, ¿no? Pero no le haces el feo café. Pues creo que irlandés. comparto el café, a mí también. Es lo primero que hago en cuanto me levanto, porque me gusta mucho el olor a café. La gama de ¿En cosas que serio? producen placer es enorme, entonces Sí. cuesta mucho trabajo elegir. Es un poco más claro hacer esta como línea de, bueno, placer, y entonces pasas a la al límite de erotización. Y ahí yo sí comparto que yo no tengo mucho fetiche, me gusta mucho la cosa completa, ¿no? La persona completa es lo que quiero decir. Pero yo, como ya se nos está acabando el programa, yo quiero hacer un comentario de los demonios y de la situación actual del país y específicamente de la educación del país. A ver si no me pongo muy político, pero yo creo que es muy pertinente. Bien. Quiero lanzar una recomendación, ¿cómo se dice? Un pronóstico a la audiencia el día de hoy. No va a aumentar el número de fetichistas por el programa. Eso es algo que sabemos muy bien, no sucede por enterarnos que existen cosas de la diversidad. Eso lo tenemos muy estudiado. Como decía David, las historias de las personas que se complican y que llegan al consultorio nos hablan con claridad de que esto es algo que se conforma muy temprano en la vida. Aprender de esto no lo vuelve uno fetichista, Pero a lo mejor nos ayuda a descubrirlo. pero genera mucha tranquilidad, genera mucho bienestar, alivia, como decíamos, tensiones, la sensación de ser únicos, todos esos beneficios tienen. ¿Por qué digo que esto tiene un cierto tinte político? Porque no tiene muchas semanas que una declaración del señor secretario de Educación, que además es el que está atrás del canal, diciendo que la diversidad sexual no va a formar parte de la educación sexual. Qué vergüenza y qué pena. Déjenme decírselo directamente. Quiere decir que los 30 años que han pasado desde que los contenidos de educación sexual fueron diseñados, no han servido de nada en la cabeza espantadiza por los demonios. Y ahí voy a regresar a los demonios. Los demonios son creaciones humanas que se crea uno y que está uno seguro que le hacen a uno mal. Entonces, por eso ahí el comentario muy Que interesante. están alimentadas de los miedos. Sí, los miedos, y cree uno que son malignos y son Sí. terribles, ¿no? Un segmento del país, que yo digo que son bastante minoritarios, pero que existe, creó demonios. Y uno de los demonios fue la educación sexual y la diversidad sexual.
y quiero decirlo con todas sus letras, el callarnos en la educación de nuestros pequeños de la existencia de estas cosas, de la diversidad entera, de la diversidad respecto a orientación, respecto a identidad y respecto a estas formas distintas de expresión de la sexualidad que pueden problematizarse o no, pero que generalmente no se problematizan, hace daño. No es al revés, como es el demonio creado, ¿no? Con el camioncito ese que anda dando vueltas por el país, para decirlo con toda claridad. Ese no te metas con mis hijos es una manifestación de la demonización de algo que en realidad hace un bien indispensable de generar en nuestra juventud, en nuestros pequeñitos. Así es que ojalá el ejercicio de haber abordado este tema, que está muy interesante, nos sirva para ver el beneficio de hablar de estas cosas, de enterarnos, de informarnos, y no se va a aumentar el número de fetichistas, señores del camión. Gracias. Brevemente quisiera decir, muy breve, muy breve. Sí, va a ser breve. No, yo me refería a mí. Paco primero. Paco primero. Sí. Por edad primero, Paco. Sí. Yo creo que parte de lo que ha quedado claro y que refuerza lo de Eusebio es el hablar. La estrategia de educar en el silencio crea muchos miedos y muchas problemáticas. El compañero José trae un libro ahí, La seducción de las palabras, de Alex Grigelmo, que me pareció un extraordinario conocedor del lenguaje, y dice él que acordar viene de acorde, y la música está llena de acordes, por eso es armónica y fluye. Pero acorde también se relaciona con cordis, que en latín quiere decir corazón. Por lo tanto, cuando acordamos, actuamos de corazón a corazón, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en la pareja, porque estamos hablando de fetichismo y pareja, abro mis cuestiones y entonces mi pareja analizará, reflexionará y dirá, ¿le entro o no le entro? Pero el hablar tiene que ser también para todos. Sí, no se va a hablar de diversidad sexual, va a estar prohibido. Sí, lo que no se ha enterado este individuo es que la diversidad va a seguir. Y yo digo que si conjugáramos muy bien el verbo respetar, no tendríamos necesidad de este tipo de programas. ¿Sí? Respetar verdaderamente. La educación de la sexualidad, nada más un dato. En 1936, Narciso Bassols tuvo que renunciar como secretario de Educación Pública porque se pretendía dar educación de la sexualidad desde la primaria en México. ¿Sí? Tuvieron que pasar 40 años, 1934, y tuvieron que pasar 40 años para que en 1974 se fundara la CONAPO, el Consejo Nacional de Población, y se empezó a hablar otra vez de educación de la sexualidad. 30 años estuvimos atrás, 40 años estuvimos atrasados. ¿Querrán echar para atrás todo esto que se ha avanzado? Ojalá y no. Qué bueno que Canal 11 abre generosamente este espacio. Y diálogos, sobre todo. Y sobre todo diálogos, para hablar de diversidad. Los grupos conservadores, fundamentalistas, intolerantes quisieran que no se hablara de esto. Pero como ya apuntaba Eusebio, nunca la información ha sido nociva para un pueblo. La falta de información, la desinformación, la ignorancia es lo que es muy nocivo para nuestra población. Por eso estamos haciendo, aunque sea de manera modesta, nosotros aquí en el panel, educación sexual por un medio de difusión respetable que está, vamos a decir, acreditado por la calidad de sus ponentes, me refiero a todos ellos, no a mí. Y de alguna forma es muy importante que estos canales permanezcan abiertos de difusión porque es una manera de empezar a favorecer comentarios críticos, reflexión, análisis e ir más allá, pues, de lo convencional. Lo convencional es no hables de esto, quédate callado, no muevas, no hagas olas. Creo que qué bueno que Canal 11 está haciendo olas y diálogos en confianza en particular. Gracias. Antonieta, José. Importante recordar que los seres humanos somos seres sexuales, que además el placer forma parte inherente de nuestro cuerpo. O sea, no lo podemos quitar. Y el cuerpo está creado justamente para vivir en el placer. El dolor existe para avisarnos que algo está disfuncionando en el cuerpo. Por lo tanto, acceder a nuestro placer es una forma de mantenernos en bienestar. El que nosotros podamos reconocer qué está pasando con nuestro cuerpo y esto podamos compartirlo con alguien más es una manera de podernos mantener congruentes, en vida, propositiva y en buen trato.
respetar nuestra corporalidad, respetar nuestra libertad de saber qué quiero y qué no quiero con mi cuerpo, es también una forma de poder reconocer a la otredad, a las otras personas, y de saber que ellos y ellas tienen su propia historia, tienen su propia historia con su cuerpo, y que entonces también tienen la libertad de poder expresar como lo expresan. La problemática no es el fetiche en sí. La problemática no es que a mí me guste o que yo me erotice con eso. La problemática es qué miedo es el que está generando el que yo haga eso, y cuál es la construcción social, la construcción histórica que hay en ese gusto que yo estoy teniendo. Y eso es aprendido. Eso sí lo puedo cuestionar, y eso sí puedo saber si a mí me sirve o no me sirve, y entonces poder trabajar para quitarlo. Regresar al cuerpo es, creo, el camino para poder estar en bienestar. José Jesús. Y aprovechar para invitarlos al próximo Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, que va a ser en octubre de este año en la ciudad de Guadalajara, donde justamente se aborda Noviembre, gracias. Días de Muertos. Días de Muertos en Guadalajara, el Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología de la FEBE, donde todas estas personas nos darán el gusto de participar de todas estas opiniones y dejar claro, si este programa te dejó tranquilidad, qué alegría. Si te dejó sensaciones de inquietud, averigua, investiga, porque la sexualidad es para disfrutarse, para pasarla bien con quien estés. Así, si se llega a un patrón obsesivo rápidamente, ¿a quién hay que acudir? ¿A qué especialista? Yo diría que al terapeuta sexual. Terapeuta sexual. Sí, ahí sí, hay hombres y mujeres en México excelentes terapeutas sexuales. Así es. Pertenecen a la FEMES, por cierto. Claro que sí. Y mira, la bronca no es el fetiche, la bronca es el metiche que critica el fetiche. Exacto, ahí está. Gracias, Oscar. Gracias a todo el público que estuvo con nosotros. Que la pasen muy bien, y recuerden que también el fin de semana hay diálogos, así que los esperamos. Que tengan bonito fin de semana. Hasta la próxima. Gracias.